Los verbos en alemán. Antes de empezar con los verbos en alemán, me gustaría hacer un pequeño resumen de los verbos en español. Esto nos ayudará a entender la conjugación y el mecanismo que hay detrás de la conjugación en alemán. En el español, todos los verbos terminan en AR, en ER y también en IR. Por ejemplo, un verbo que termina en AR es, por ejemplo, caminar. Un verbo que termina en ER es, por ejemplo, comer. Y un verbo que termina, por ejemplo, en IR es dormir, por ejemplo. En alemán pasa algo parecido, pero la terminación es siempre EN o, en algunos casos, en algunos muy pocos casos, una N. Por ejemplo, el verbo machen, que es hacer, termina en EN. Si ahora quisiéramos conjugar este verbo machen, que significa hacer, lo que tendríamos que hacer es eliminar esa EN y colocarle la terminación que pertenece a cada uno de los pronombres. Por ejemplo, ich. El pronombre ich tiene la terminación e para los verbos. Si ahora yo quiero decir yo hago, sería ich mache. Lo que hemos hecho es eliminar la en del verbo para que el verbo se quede con la raíz, es decir, sin la en, y le colocamos la e. Yo hago. Para du, que sería tú, sería algo parecido, pero en este caso le colocamos una st. Du machst. Tú haces. En el caso de la tercera persona del singular sería er, sie, es y le colocamos una t. Er, sie, es, macht. Le hemos colocado una t. Para la primera persona del plural, nosotros, sería un poco diferente. Wir, hay que añadirle una en. Esto es curioso porque realmente al verbo le quitamos una en, pero con wir se la volvemos a poner. Y sería wir machen, nosotros hacemos. Para vosotros, no confundir con ustedes, vosotros. Para ia debemos colocarle una t como terminación. Ihr macht, vosotros hacéis. Y finalmente, para usted o para ellos, debemos colocarle también una en. Es decir, al verbo le quitamos la n y se la volvemos a poner. Sie macht. Los verbos sein y haben en alemán. Estos dos verbos son muy importantes en el idioma alemán. No solo son verbos muy frecuentes que se usan a diario, sino que son dos verbos que se usan para formar el pasado perfecto en alemán. Para decir, por ejemplo, yo he comido o yo he ido, se usan estos verbos. Entonces, me gustaría que prestarais mucha atención a estos verbos y su conjugación, ya que su conjugación es irregular. Vamos a verlo. En el caso de sein, el verbo ser y estar, la conjugación de la primera persona del singular es ich bin. Yo soy o yo estoy. Para el du, es decir, tú, sería du bist. Tú eres o tú estás. Para los pronombres er, sie, es, la conjugación es ist, es decir, él, ella o el neutro ello es o está. Wir sind. Nosotros somos o nosotros estamos. Ihr seid. Vosotros estáis o vosotros sois. Y finalmente, sie. Sie sind. ¿Vale? Ellos son o ellos están. O también puede significar usted, ustedes. En el caso de haben es parecido.
El verbo, por supuesto, es diferente, pero sigue siendo irregular y es mejor aprendernos la conjugación. Ich habe, yo tengo. Du hast, tú tienes. Sie, es, hat. Cambia bastante con respecto a la raíz del verbo. Él, ella o el neutro, ello, tiene. Wir haben. Nosotros tenemos. Ihr habt. Vosotros tenéis. Y finalmente, sie haben. Ellos tienen. O también usted, ustedes. Los verbos heißen y wohnen. El verbo heißen significa llamarse y el verbo wohnen significa vivir o incluso residir. Son verbos regulares y podemos conjugarlos con la regla que ya hemos aprendido, pero dado que son verbos muy frecuentes y muy importantes, me gustaría que los conjugáramos para conocerlos bien. El verbo wohnen. Wohnen significa vivir o residir y se trata de un verbo regular. Ich wohne. Yo vivo, por ejemplo. Ich wohne in Deutschland. Du wohnst. Du vives. Du wohnst in England. Sie, es wohnt. Él, ella y el neutro, ello, wohnt. Él, ella vive, por ejemplo. Wohnt in Madrid. Wir wohnen. Nosotros vivimos. Wir wohnen in München. Ihr wohnt. Ihr wohnt in Hamburg. Sie wohnen in Bremen. Ya tenemos la conjugación del verbo wohnen, vivir o residir. Vamos ahora con la conjugación del verbo heißen, llamarse. Es importante destacar que en español el verbo llamarse es reflexivo, es decir, yo me llamo Johnny. En cambio, en alemán no es reflexivo y decimos directamente yo llamo Johnny, por ejemplo. Vamos a conjugarlo. Ich heiße. Ich heiße Johnny. Du heißt. Du heißt Peter. Sie, es. Sie, es heißt. Heißt Roland. Wir heißen. Wir heißen Peter und Stefan. Ihr heißt. Ihr heißt Rebecca und Petra. Y finalmente, sie heißen. Sie heißen Stefan und Kerstin.